Estamos disfrutando de la vida en un planeta que ya ha dejado atrás su juventud y hasta su madurez. El futuro depende básicamente de dos cosas: de la atmósfera, de lo que pase con la atmósfera, y de lo que pase con un sol que cada vez brilla y calienta más. No hay nada más importante. Y sin embargo, apenas hemos empezado a estudiar estos procesos. Estruendosos terremotos, atronadoras tormentas y abrasadores volcanes gobernaron la Tierra durante millones de años. Hoy vivimos en un planeta dinámicamente estable, similar a una casa donde sofisticados sistemas de control del ambiente regularan la temperatura, la composición del aire y del agua. ¿Qué ha sucedido para llegar a este punto? ¿Cómo se mantiene constante ese 21% de oxígeno en el aire que respiramos? La atmósfera, compuesta por una proporción inestable de gases tremendamente reactivos entre ellos, está lejos del equilibrio. Y otra incógnita: ¿cómo se regula la temperatura de manera tan precisa alrededor de tan pequeñas fluctuaciones? Entre esos dos estados del planeta, entre el caos y el equilibrio dinámico que conocemos, ocurrió una anomalía: la vida. Y así lo describía James Lovelock en los años 70, cuando trataba de delimitar el escurridizo concepto de vida. La casa fue ocupada y los habitantes instauraron con su actividad las condiciones aptas para la existencia. Pero la vida no pudo surgir sin las circunstancias primitivas, y estas no cambiaron hasta la intervención de los seres vivos. James Lovelock unió para siempre a seres vivos y planeta. Afirmó que no había una casa habitada, sino que vivienda y ocupantes formaban un único ser. Lo bautizó Gaia. El objetivo de Gaia es sobrevivir bajo la fuente de energía del Sol. Y en ese empeño participan los seres vivos, la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre. Unos filtran la energía solar, otros la capturan, la transforman, otros la distribuyen o la transmutan. Así, un parámetro sujeto a tantísimos factores como es la temperatura de la Tierra ha permanecido en unos estrechos rangos durante más de 1000 millones de años, a pesar de que la radiación solar ha incrementado gradualmente durante todo ese tiempo. La composición de la atmósfera, en concreto en gases invernadero como el dióxido de carbono, controlada en gran medida por los vegetales, ha ido variando y respondiendo al aumento de energía proveniente del Sol. Gaia dispone de complejos mecanismos capaces de mantener un equilibrio entre los miles de parámetros que entran en juego, entre los millones de ecosistemas en que dividimos nuestro entorno. Comprender Gaia y su funcionamiento lleva irremediablemente a preguntarse si hay conciencia en ese inmenso ser del que formamos parte. El químico James Lovelock es una de las voces más emblemáticas de la ecología. Padre de la revolucionaria teoría de Gaia, en ella Lovelock compara la Tierra con un organismo que se autorregula para mantenerse vivo. ¿Por dónde empezamos? Me imagino aquella maravillosa fotografía de la Tierra. De Gaia hablaremos luego. De aquella fotografía de la Tierra vista desde el espacio. Cambió la percepción de mucha gente sobre dónde estamos y qué somos. Creo que fue una de las cosas más maravillosas que haya visto jamás. La fotografía de la Tierra desde el exterior. Pero creo que la verdadera visión, la más impactante, estaba en las mentes de los astronautas cuando miraron hacia su planeta. Si hablas con cualquiera de ellos, siempre te dirán lo conmovidos que se sintieron ante esa imagen y cómo eso los llevó a darse cuenta de que esa pequeña cosa era su hogar. No era la calle donde vivían, ni la nación donde vivían. Era su hogar. Y era maravilloso. Era maravilloso.
¿Conoces a Joan Oró, el Sí, científico? claro que lo conozco. Creo que coincidisteis en Houston. Sí, vivimos juntos en Houston. Estaba en la misma universidad que yo. Él también estaba impresionado por estas cosas. Recuerdo una vez que nos vimos en Barcelona y me dijo: Eduard, las cosas van a cambiar. Ahora estoy convencido. Cuando la gente mire la Tierra desde fuera, cambiará la mentalidad. Va a ocurrir algo extraño, algo revolucionario. Y yo le dije: ¿Estás seguro? Bueno, yo no veo estos cambios. ¿Y tú, James? Tampoco. Estoy de acuerdo contigo. No se han producido todavía. Y creo que se debe al hecho de que aún no hemos hecho suficiente daño a la Tierra para darnos cuenta de lo maravillosa que es. En algún momento del próximo siglo, las consecuencias de todas nuestras acciones, la destrucción de la atmósfera, la supresión de los hábitats naturales, todo esto lo pagaremos. Y entonces nos daremos cuenta de lo maravilloso que era nuestro planeta. Es increíble esta morosidad del cambio cultural. Cuando escucho a la gente decir: bueno, las cosas cambian muy rápidamente. Oye, tengo mis dudas, ¿eh? Con tu perspectiva, una perspectiva de vida independiente y de científico, ¿ves tantos cambios como nos dicen? Cambiar para que todo siga igual. Creo que todo es tribal. No importa el tipo de sistema existente, ya sea capitalista, comunista, religioso o cualquier cosa. Siempre hay una jerarquía con un líder tribal, como en las tribus primitivas de hace siglos. Y no lo podemos cambiar, forma parte de nuestros genes, de nosotros. En ese sentido, nunca cambiará. Siempre tendremos sistemas tribales. Como los chimpancés. Como los chimpancés, ¿nos parecemos tanto a ellos? La mayoría de nosotros pensamos en la biosfera, el conjunto de todos los seres vivos que habitan nuestro planeta, como algo frágil y pasivo frente a los cambios ambientales. Esta visión contrasta vivamente con la teoría de Gaia, que propone que los seres vivos no son menos espectadores, sino que regulan estas condiciones ambientales para que les sean favorables. Postula algo así como la existencia de una fisiología planetaria. Del mismo modo que nuestro cuerpo mantiene constantes la cantidad de azúcar en sangre o la temperatura, la Tierra también tiene mecanismos para mantener parámetros constantes necesarios para la vida, como la proporción de oxígeno en la atmósfera o la cantidad de sal en el mar. Esta capacidad de autorregulación puede hacer pensar que las agresiones al entorno no son tan graves y que Gaia ya se encargará de compensar nuestros excesos. Sin embargo, al igual que nuestros cuerpos, nuestro planeta tiene un límite. Una vez sobrepasado, el equilibrio ecológico puede romperse, y son muchas las actividades humanas que amenazan los ecosistemas. Según muchos investigadores, sin embargo, hay un sesgo antropocéntrico a la hora de valorar los problemas ecológicos. Algunos de los más populares, como la energía nuclear o el agujero de ozono, no son los que revisten mayor importancia para el conjunto del planeta, sino para nosotros, porque creemos que nos afectan directamente. En cambio, el calentamiento global, el abuso de la tierra y la velocidad de deforestación son temas más preocupantes debido a su alcance planetario. También es esta visión antropocéntrica la que pronostica que acabaremos con la vida en la Tierra. En realidad, no somos tan poderosos. Podemos reducir, incluso eliminar las especies vegetales y animales, entre ellos nosotros. Pero hasta con semejante extinción masiva, muchos microorganismos permanecerían, el planeta retornaría a su estado primitivo y la evolución seguiría su curso. ¿Cuál? Imposible de predecir.
Desde que estamos aquí nos hemos ido expandiendo, primero mediante la caza y la recolección, después mediante la agricultura y la industria. A medida que crecíamos hemos ido cambiando nuestro entorno, pero ahora sabemos que de seguir así, sin tener en cuenta nuestros abusos, podemos llegar a un punto sin retorno. Pensar que Gaia va a cuidar de nosotros es un error. Gaia cuida de sí misma y quizás el mejor modo de hacerlo sea librándose de nosotros. Se dice que tenemos la suerte de vivir en un universo amable, con unas condiciones muy favorables para la vida. Pero tú, con tu visión de Gaia y del planeta vivo en el que estamos, dices, bueno, no es exactamente eso, corrígeme si me equivoco. Estamos en el lugar adecuado precisamente porque existe la vida. Es la vida la que nos ofrece esta visión maravillosa y amable del planeta, de un planeta proclive a la vida. ¿Es así? Sí, Eduard, así es. Los científicos clásicos dijeron, qué suerte que la Tierra se encuentre justo a la distancia adecuada respecto del Sol, lo que hace que la temperatura sea la adecuada para todo ser vivo de la Tierra. Pero esto no tiene sentido alguno. Quizá hubo un tiempo, cuando apareció la vida en la Tierra, en que ésta se encontró más o menos en el lugar adecuado. Sin embargo, una vez aparece la vida en el planeta, este ya no evoluciona como suelen hacerlo los planetas, perdiendo su agua de forma constante, convirtiéndose cada vez en más desértico, como ha ocurrido en Marte o Venus, sino que, en cierto modo, la vida se hace cargo de todo y controla la evolución. Por lo tanto, los dos sistemas evolutivos, el inorgánico y el vivo, se mueven al mismo tiempo. Y esto hizo que el planeta sea siempre un lugar agradable para todo tipo de vida que pueda existir en este momento. Y pudiera existir otro tipo de vida en el futuro. Exactamente, así fue en el pasado. Cuando el mundo estaba habitado solo por bacterias, durante casi 1000 millones de años, existió con una atmósfera dominada por un solo gas, por el gas metano, el gas natural que ahora conocemos. Y había muy poco, por no decir nada, de oxígeno en la atmósfera. Sería un mundo que nos hubiera parecido muy desagradable y probablemente muy maloliente también, pero las cosas cambiaron, la vida evolucionó y nos proporcionó una atmósfera con oxígeno, como la que tenemos. Lo cierto es que sin oxígeno no habría ozono. Y sin ozono habría mucha radioactividad procedente del espacio. Cierto, ¿no? Creo que se ha exagerado. No creo que sea tan importante como se suele decir. Mira, antes de que apareciese el oxígeno, podría no haber habido ozono. Y sin embargo, había vida, mucha vida. No creo que los rayos ultravioletas sean tan perjudiciales como solemos pensar. La diferencia entre la radiación ultravioleta aquí en Inglaterra o incluso en España y las tierras altas de África como Kenia es de casi 8 veces. Estos rayos llegan hasta 8 veces más a Kenia y a esas regiones. ¿Y quién ha oído hablar de algún tratamiento por quemaduras solares? Nadie. La vida sigue. Es fácil acostumbrarse. El problema es que si la capa de ozono desapareciese ahora, las más afectadas serían las personas. El resto de la vida en la Tierra se adaptaría a las circunstancias rápidamente. Pero nosotros tenemos la piel muy clara y somos muy sensibles a las quemaduras solares. Por eso nos afectaría. Sin embargo, el resto de seres vivos no se verían tan perjudicados como nosotros. Según las teorías más aceptadas de la actualidad, la vida surgió en la Tierra hace 3.800 millones de años gracias a una simple y profunda transformación de moléculas muertas que comenzaron a organizarse mediante reacciones químicas en secuencias sistemáticas y estructuras específicas.
Estos primeros signos de metabolismo se rodearon de membranas que permitían el flujo de materiales y energía a su través, dando origen a la primera gota microscópica capaz de realizar transcripción y traducción genética. Había nacido la vida, entendida no como una cosa, sino como un proceso que involucra la producción y el mantenimiento de una identidad capacitada para evolucionar. Desde entonces, la vida evoluciona en estrecha relación con la atmósfera y los océanos, ya que las fuentes de energía y de materia que proporciona el medio ambiente determinan la constitución de los seres vivos. La teoría más admitida es que los primeros organismos, al no existir oxígeno, eran anaeróbicos y fermentadores. Se alimentaban de la abundante materia orgánica que flotaba en la sopa primordial. Su número aumentó alarmantemente hasta que los nutrientes se agotaron, provocando la selección de organismos autótrofos. Mutantes capaces de fabricar su propio alimento a partir de fuentes de energía como la luz. El empleo del agua como donante de electrones desencadenó la liberación de oxígeno y, por tanto, la transformación del ambiente reductor en una atmósfera oxidante. Transcurrieron 2.000 millones de años hasta que apareció el primer organismo eucariota, a partir del cual evolucionaron los organismos pluricelulares. Al parecer, esta célula surgió por la simbiosis de dos o más procariontes que se integraron en el interior de una célula de la línea nuclear buscando alimento y un entorno más seguro. Esta endosimbiosis proporcionó un metabolismo oxidativo a la célula ancestral con el que pudo respirar oxígeno. En otros casos, la endosimbiosis se produjo con procariotas autótrofos que facultaron a la célula ancestral para fabricar su propio alimento mediante la luz. Los organismos procariotas terminaron por transformarse en orgánulos como las mitocondrias de nuestras células o los cloroplastos de las células vegetales que continúan hoy oxigenando la atmósfera. Una atmósfera que no podría mantenerse estable sin la constante intervención de los procesos biológicos que la crearon y que demuestra la gran capacidad de la vida para alterar las condiciones ambientales incluso a una escala planetaria. Verdaderamente, todo reside en observar la atmósfera. Es lo fascinante de todo esto. El factor más importante, bueno, lo que tal vez te hizo pensar en Gaia, es esta capa delgadísima llamada atmósfera, que es algo muy característico de este lugar. Bueno, es como cuando veo a una persona. Cuando te veo, Eduard, solo veo tu cara. Todo el mecanismo interno de tu cuerpo es invisible a mis ojos y ocurre lo mismo con la Tierra. La atmósfera es lo que se puede ver. Y si te fijas, está formada por gases combustibles como el metano que se mezclan con el oxígeno. Es una atmósfera casi inflamable. Si la composición fuese distinta, explotaría. Es muy frágil y, sin embargo, perdura. Se mantiene durante miles de millones de años. ¿Cómo es posible? Es la pregunta que vuelve una y otra vez a mi mente. Requiere que exista algo en la Tierra que regule la atmósfera y la mantenga constante. El concepto de la vida es muy importante para todos nosotros y significa cosas distintas, incluso para los biólogos. Pero para ti, el concepto de vida, bueno, si tú dices que el planeta está vivo, entonces el concepto de vida es incluso más importante. Pensemos por un momento en qué es la vida. Quiero decir, oye, ¿cómo la ves? Bueno, soy un científico. Pero los científicos, ya sabes, pertenecemos a tribus distintas. Están los biólogos, los físicos, los químicos. Y si les preguntas a cada uno de ellos, a un representante de cada disciplina, ¿qué es la vida?, todos te darán una respuesta distinta. El biólogo te dirá que es algo que se reproduce a sí mismo y que los errores reproductivos son corregidos por la selección natural. Es lo único que debe saberse sobre la vida. Y el químico te dirá, para un minuto, también es algo que metaboliza, que coge elementos químicos del entorno, los procesa y los devuelve. Y de alguna forma todo el sistema se mantiene siempre en un estado maravilloso, en un estado constante que logra estar fuera del equilibrio. Y un físico te dirá, nada de esto. Es un sistema que funciona como un frigorífico. Coge energía libre, la transforma y se construye a sí mismo como una estructura que disipa energía.
Me gusta la palabra disipación. Creo que la verdad es que todos nuestros científicos han viajado solo un poco al pasado para entender qué es realmente la vida. Es una de las preguntas que tendremos que resolver en el futuro, dar una definición adecuada de la vida. ¿Podríamos hablar de la senectud del planeta? ¿Habría superado ya la línea divisoria entre la juventud y la senectud? ¿La hemos cruzado? ¿Gaia la habría cruzado? Así es una persona mayor que se merece un respeto. Gaia existe desde hace quizá 3.000 o 4.000 millones de años, pero se calcula que no le quedan más de 1.000 millones de años antes de morir. Es una señora mayor, se parece a mí, que casi tengo 80 años. Todavía podemos dar guerra, pero las cosas ya están empezando a deteriorarse y hay que tener esto presente. La vida está condenada a desaparecer. Los primeros síntomas ya son visibles. El Sol calienta un 30% más que cuando se formó y seguirá calentando cada vez más antes de colapsarse y morir. A pesar de esto, la temperatura del planeta no ha aumentado. Debemos agradecérselo a los océanos, los suelos y las rocas que absorben desde hace millones de años dióxido de carbono, que es el componente de la atmósfera responsable de retener el calor que recibimos del Sol. Sin embargo, este compuesto también es esencial para la vida, puesto que es la materia prima de las plantas para realizar la fotosíntesis. Dentro de 500 millones de años, su concentración en el aire será tan baja que las plantas comenzarán a desaparecer, sobreviviendo solo las que necesitan menos para vivir. Los bosques tropicales y de coníferas dejarán paso a grandes extensiones de estepas, arbustos y cactus. Pero a la larga, incluso estos tipos de plantas se extinguirán. El dióxido de carbono será mínimo. Solo podrán realizar la fotosíntesis organismos muy pequeños como bacterias y algas. Los únicos bosques que quedarán serán los formados por hongos microscópicos. Sin plantas, el paisaje del planeta será muy distinto. Aumentará la temperatura del planeta y la vida se convertirá en un fenómeno raro concentrado en los lugares menos expuestos al sol, los polos. El resto de la Tierra será un enorme desierto de arena y rocas, con grandes ventiscas y un cielo grisáceo y nubloso. La inmensa mayoría de animales desaparecerá. En este escenario proliferarán los artrópodos, mayormente insectos, arañas y escorpiones. Solo algunos lagartos, pájaros y pequeños mamíferos sobrevivirán al cambio climático viviendo en cuevas, lejos del sol abrasador. Pero la temperatura seguirá ascendiendo. Con 60 grados de temperatura en la superficie terráquea, el mar será de color marrón y en él solo habrán pequeños gusanos, algas y bacterias. A medida que aumente el calor, solo quedarán bacterias junto a aguas termales que utilizarán fuentes de energía químicas. Existen todo tipo de amenazas, cosas terribles que van a ocurrirle a nuestro planeta si no cambiamos con urgencia nuestra forma de comportarnos y de relacionarnos. ¿Qué dirías? Oye, ¿podemos hacer algo para evitarlo? Estamos empezando a comprobar los primeros cambios adversos que se están produciendo en la atmósfera como consecuencia de nuestras acciones. El dióxido de carbono en la Tierra está empezando a aumentar. Y si pensamos en Marte y Venus, que están cubiertas de dióxido de carbono, sabremos que este aumento pone de manifiesto que estamos dañando la Tierra, y esto es algo que debe preocuparnos. La destrucción de los hábitats, como por ejemplo la pérdida de la selva amazónica, no solo impide el sustento de las personas, sino que afecta al clima y al bienestar del mundo entero. Es decir, no tenemos que pensar en la humanidad.
Vivimos en un siglo en el que los derechos humanos han estado en el centro de todas las preocupaciones. Pensamos que lo más importante es beneficiar a la humanidad. Y yo digo que este planteamiento es erróneo. Deberíamos preocuparnos primero por la Tierra, porque dependemos totalmente de ella. Si lo damos por sentado y no la cuidamos, entonces toda la humanidad sufrirá. Estás sugiriendo que hay muchas cosas que la Tierra debería seguir haciendo y que sería una locura pensar que la única preocupación de la Tierra, del planeta, sea que la humanidad siga viva y feliz. Exactamente. Tenemos que preocuparnos por la Tierra. Una cosa que podríamos hacer, por ejemplo, sería obtener mucha más comida gracias a la industria química o la biotecnología. No necesitaríamos utilizar tanta extensión de suelo para cultivar alimentos o, en cualquier caso, solo de forma muy limitada. Por tanto, sí que existe una salida, pero es una salida basada en la tecnología, no en su abandono. Otra cosa que podríamos hacer desde un punto de vista práctico sería dejar de tener miedo a la energía nuclear. Sé que tenemos razones de peso para temer la guerra nuclear, ya que ha sido destructiva para la civilización, pero la energía nuclear es buena. Es la única fuente de energía que no daña la atmósfera, no provoca daños, solo supone una amenaza para las personas, no para la Tierra. ¿Y dónde están las amenazas, entonces? ¿De qué debiéramos estar asustados? Se pueden ver muchas. Mira, el verano pasado en Europa, el calor excesivo acabó con la vida de 20.000 personas. Este tipo de amenaza se produce cada vez con más frecuencia y la gente no es del todo consciente. Esto es verdaderamente una amenaza. ¿Y cuáles otras? ¿El calor? La subida del nivel del mar es una amenaza enorme para las ciudades costeras del mundo. No es necesario que el mar suba muchos metros desde su nivel actual para que sean inhabitables. Y no deja de subir. Debido a los cambios térmicos. Sí. El mar es como un termómetro. A medida que se calienta, se expande. Cuando las cosas se pongan muy feas, por ejemplo, pensemos que una ciudad como Londres se vea inundada y resulte inhabitable debido a la subida del nivel del mar, entonces la gente se unirá y se dará cuenta de que la Tierra, su hogar, nuestro planeta, Gaia, está en peligro. Y entonces se unirán como en tiempos de guerra y aceptarán hacer sacrificios comunes que habitualmente no hacen. Ahora es inútil decirle a la gente que no coja tanto el coche porque daña el medio ambiente. Ellos te contestan que lo haga otro, que ellos no lo van a dejar porque sus puestos de trabajo son demasiado importantes. Pero en tiempos de guerra las cosas son distintas. La gente cambiará. Viniendo de ti, oye, el gran conservacionista, es asombroso oírte decir que la tecnología y la ciencia son la única solución, que la naturaleza por sí sola no nos va a salvar. Sí, es cierto. Si volviésemos 200 años atrás, cuando solo éramos 1.000 millones de personas habitando el planeta, podríamos habernos salvado con las energías renovables, la agricultura biológica, las medicinas alternativas y todo lo demás, y no hubiese importado. Podríamos haber hecho lo que hubiésemos querido, pero ahora tenemos que pagar el precio de haber aumentado la población hasta 6.000 millones. Ejercemos tanta presión sobre la Tierra que nos vemos obligados a recurrir a la tecnología para alimentarnos y mantenernos. Y deberíamos dejar de robar a la Tierra lo que le pertenece. Una nueva técnica permite mejorar el seguimiento y la calidad de vida de los pacientes con problemas cardiovasculares. Son los denominados marcapasos inteligentes, que se adaptan a las necesidades de cada usuario.
Se trata de una técnica que mejora ostensiblemente la calidad de vida de los pacientes que han sufrido un episodio de insuficiencia cardíaca y no responden a los tratamientos tradicionales. De momento, la terapia se está aplicando a cerca de 500 voluntarios que conviven con esta especie de marcapasos inteligente. Aunque en España aún está en fase de experimentación, esta técnica ya se aplica en Estados Unidos desde hace 6 años. Estadísticamente está comprobado que el marcapasos inteligente reduce el número de ingresos hospitalarios y mejora la vida cotidiana de estos enfermos. La ventaja sobre los marcapasos tradicionales es que se puede ajustar a las necesidades de cada paciente. En los próximos meses, Gran Canaria se convertirá en el centro de atención de los especialistas en energías limpias y renovables. Y es que en esta isla pondrán en marcha una flota de autobuses que funcionan gracias a la energía eólica. A Madrid y Barcelona, ciudades pioneras en el desarrollo de tecnologías limpias y energías renovables, se le acaba de unir Gran Canaria, ya que allí se está desarrollando un programa para que diversos tipos de vehículos funcionen con energía eólica. Los autobuses, además de circular con una energía totalmente respetuosa con el medio ambiente, serán más silenciosos, lo que mejorará la calidad de los trayectos de los pasajeros. La Unión Europea financiará la fase de estudio y diseño de las infraestructuras necesarias para este innovador sistema de transporte, que se implantará en las islas de Gran Canaria, Tenerife y El Hierro. Inicialmente se creará un generador que es capaz de convertir el viento en energía motriz. Reírse es sano, lo sabe todo el mundo, pero hace pocos días se ha presentado un estudio que certifica que el cerebro recompensa a las personas con buen humor, proporcionándoles una sensación de bienestar tanto físico como psíquico. La investigación la ha llevado a cabo un equipo de la Universidad Californiana de Stanford. El objetivo es entender el mecanismo cerebral que genera el humor, ya que es fundamental para entender diversas facetas del comportamiento humano. Tras monitorizar la actividad cerebral de 16 voluntarios, se ha llegado a la conclusión de que con el humor se activan unas áreas cerebrales que hacen a las personas sentirse bien y que son las mismas zonas que se activan cuando se toman sustancias excitantes como las anfetaminas. Este descubrimiento puede ayudar a los terapeutas a luchar contra la depresión. Además, queda claro que el humor es una pieza clave para que los individuos tengan relaciones sociales satisfactorias. Por primera vez en la historia, una nave se posará sobre un cometa. Será en el año 2011. La misión corre a cargo de la Agencia Espacial Europea, que ha lanzado la nave Rosetta, que ya surca el sistema solar en busca de su objetivo. El cometa en cuestión se llama Churyumov-Gerasimenko y da vueltas alrededor del Sol. La misión tenía que haberse iniciado el año pasado, pero se retrasó por problemas en el cohete Ariane 5. Cuando la nave alcance el cometa, después de recorrer más de 5.000 millones de kilómetros a través del sistema solar, dejará caer un pequeño módulo que debe posarse sobre la superficie y que tiene el objetivo de analizar el suelo terrestre, así como su composición atmosférica. La sonda lleva los mayores paneles solares jamás instalados en un satélite europeo y cuando se encuentre con el cometa estará tan solo a 675 millones de kilómetros del Sol. En su viaje, la sonda también activará sus sensores a su paso por la Tierra, Marte y un cinturón de asteroides. Bienvenidos a esta segunda parte de Redes. Hoy realmente es un programa que dedicamos a su morada, a su bellísima y a su frágil, a nuestra morada. En la primera parte del programa, nuestras audiencias en América Latina, las que nos ven gracias al canal internacional de televisión española, nuestras audiencias, digo, han podido escuchar a James Lovelock. Y le hemos escuchado diciendo cosas como Marte, en español, es un cadáver. Y la gran diferencia de Marte con la Tierra es que nosotros tenemos una atmósfera que permite, que permite realmente que vivamos acá. Y lo que me hace gracia, Eva, es que Lovelock repite constantemente que no es una cuestión de suerte, no es que hayamos justitos salido o nacido en el planeta, en el lugar este pequeñísimo del universo,
el único que era posible, sino que dice, no, estamos aquí viviendo justamente porque hay vida, ¿no? Oye, esto es Gaia, ¿no? Es su gran creación, ¿no? Sí. Vuestra creación. ¿Cómo se la resumirías, la idea? Yo siempre digo en las conferencias a los jóvenes que un libro que a mí, el primero que me influyó mucho más para salir del campo de la botánica en el que yo me movía y acceder, pues lo mismo que este planeta, ¿no?, a otras perspectivas. Luego te preguntaré por las plantas, ¿eh? Es Redinger. ¿Qué es la vida? Una pregunta que todavía ni los físicos ni los químicos sabemos, que se rige por las leyes generales, pero que no sabemos cómo definir desde un punto de vista estrictamente científico. Seguimos donde nos dejó Schrödinger, ¿no? Sí. Que es la vida. Oye, vamos a ver, vamos a empezar por lo que palpamos, ¿no? ¿Cuáles son los estrés, los roces, los agobios a los que está sometido esta morada tan hermosa de que hablaba Lovelock, que vieron los astronautas? Sí. Pues son muchas, porque además son consecuencia además de la vida, pero son radiaciones ultravioleta que vienen del espacio. Sí, pero él dice, bueno, eso no... Sí, pero los sistemas fotosintéticos de los productores primarios, que son los vegetales que fotosintetizan, pues son muy alterados por las radiaciones ultravioletas. Y luego está la desecación del medio. En el momento en que salimos desde los océanos o del agua dulce sobre la superficie terrestre, es un medio muy desecante y eso es tremendamente estresante, porque las células no pueden vivir si no tienen un potencial hídrico suficiente. Y luego está la oxidación de la atmósfera del 21%. Pero sigue el 21% desde tiempo inmemorial, ¿no? Desde que aparecieron los vegetales eucariotas, sí, es decir, los fotosintetizadores, pero con célula eucariota, los desde que entonces sacaban no ha la vuelto a energía cambiar. del sol. Y esa es la gran clave, el gran problema del entendimiento de cómo se regula este planeta y cómo la vida interviene en esa regulación. ¿Y por qué no cambia? ¿Por qué esa...? En eso tienen grandes experimentos científicos en Estados Unidos y en Alemania, pero sobre todo en Estados Unidos. Oye, Javier, vamos, ya ves de lo que vamos a hablar, pero me antes... parece apasionante, además. Pues espérate lo que vendrá, porque ahora os van a hablar de un experimento que tiene que ver con la Tierra, ¿no? Esta Tierra que es un imán, en realidad, y que a veces la gente lo olvida. Oye, da la vuelta y entonces pasan cosas extraordinarias. El estado de la Tierra actual es reflejo de lo que ha sido su historia. La Tierra tiene un campo magnético que se genera en el núcleo que actúa como un imán. Lo curioso es que los polos de este imán se han invertido, han cambiado su sentido a lo largo de la historia del planeta. ¿Cómo se sabe? Las rocas, cuando se forman, son capaces de registrar la orientación del campo magnético. Los geólogos, estudiando la magnetización fósil de las rocas, establecen largas secuencias temporales de las inversiones magnéticas, que son como códigos de barras que permiten la correlación entre los registros y la datación. Los palmanetas somos geólogos que estudiamos las propiedades magnéticas de las rocas. Nuestra labor se inicia en el campo, tomando muestras orientadas, bien con un taladro de gasolina como este, u otros eléctricos, y mediante esta broca adiamantada lo que conseguimos es perforar las rocas y obtener unos testigos como este. Estos testigos se pueden orientar respecto al norte magnético con este orientador que nos da la posición de la orientación de la perforación respecto al norte magnético mediante la brújula y la inclinación del cilindro mediante este inclinómetro. Luego en el laboratorio todas estas muestras lo que hacemos es cortarlas en tamaños de 10 centímetros cúbicos
Y la orientación que habíamos tomado en el campo la trasladamos a cada una de las muestras con estas flechas. Con magnetómetros como este, los geólogos estudian el magnetismo fósil de las rocas y pueden establecer así largas secuencias temporales que representan como códigos de barras. Estos códigos de barras indican la secuencia del magnetismo fósil de las rocas, y buscando rocas que se formaron en el mismo momento, podemos reconstruir la historia geológica y evolutiva del planeta. El paleomagnetismo nos aporta información sobre la edad de las rocas y también de los fósiles que encontramos en ellas. Es el caso del fósil Hiparion, un caballo antiguo que tiene su antecesor en el continente norteamericano. Estudiando el magnetismo fósil de las rocas, se ha podido seguir el camino recorrido por Hiparion, un pequeño caballo que partió de Norteamérica hasta llegar a la península ibérica hace unos 11 millones de años. Así, el magnetismo de la Tierra permite recomponer historias paralelas, como las que nos cuentan las rocas sobre un grupo de animales. Ya lo ven, gracias a este trastorno magnético, podemos llegar a saber dónde estaban los caballos hace no sé cuántos millones de años. Javier, tú sabes mucho de órbitas y de planetas. No, pero intento saberlo, cuando oyes a Lovelock y a Eva hablar de que Marte es un cadáver, ellos lo llaman un cadáver, ¿no? Y que nosotros somos muy distintos gracias a la vida, ahí a ti te suena normal eso, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, quizás pudo haber hace bastantes años una cierta reacción en ese sentido. Es decir, por ejemplo, tenemos los astrónomos, yo creo que fue uno de los primeros, además, al investigar los datos sobre las atmósferas planetarias. Sí. Expertos como Carl Sagan planteaban precisamente eso, ¿no? Es decir, ese inequilibrio químico que existe en la atmósfera terrestre frente al horno demasiado recalentado que es Venus o al planeta excesivamente frío y sin atmósfera que es Marte, ¿no? La Tierra quedaba bien. Yo creo que ahí se exageró un poco por parte de los astrónomos cuando se hablaba de la ecosfera, es decir, de ese lugar en torno a una estrella donde puede haber vida. Se exageró queriendo hacer una especie de ley de lo que era realmente pues casi una conclusión, es decir, no era una cosa base. Evidentemente la Tierra está bien puesta en el sentido de que tiene una fuente de energía suficiente, pero sabemos que a lo largo del tiempo ha ido cambiando la cantidad de luz que nos llega del Sol y la vida se ha podido mantener o se ha podido adaptar a las nuevas circunstancias, a un planeta más cálido, más frío, ¿no? Oye, ha aumentado, me dicen, más de un 30% la luminosidad del Sol, ¿no? Sí, desde el comienzo del sol frío, que se suele decir casi, ¿no? Sí. Y realmente... sin embargo aquí no nos torramos, oye, no nos quemamos todavía. ¿Eso cómo me lo explicáis? ¿Realmente es un planeta que se autorregula, ¿no? O se autocura? ¿Cómo es que nos salimos todos? Sí. Bueno, uno podría decir el planeta realmente no tiene la culpa de la insolación. Es decir, el Sol es un aporte de energía en todas las longitudes de onda que está recibiendo el planeta. ¿Cómo se absorbe, cómo se distribuye esa energía o cómo se puede mantener el resultado de un montón de procesos? Y ahí es donde, creo que tienes razón, Eva, ahí es donde está la vida funcionando, afortunadamente, ¿no? Sí. Ahí está funcionando y está interaccionando, pero sin ningún propósito. Eso es otra de las cosas. La gente tiene la idea de que la vida tiene un propósito y no hay ningún propósito. Es que es una consecuencia de los estados termodinámicos alejados del equilibrio, ¿no? Bueno, eso lo decís los científicos en vuestros libros, pero a la gente, ¿cómo le explicamos? ¿Cómo me explicas que habiendo aumentado la luminosidad del Sol un 30%, que es una burrada, la vida siga siendo posible en este planeta? A ver, contesta tú. Habría mecanismos. Por ejemplo, nosotros venimos y posiblemente volveremos dentro de poco a una situación en que gran parte del planeta estaba helada, ¿no? Las glaciaciones suponen un mecanismo de control también de eso. Por ejemplo, la radiación del Sol se refleja más en el hielo, en esas capas heladas, y esto hace que la Tierra, esté echando energía hacia afuera. Por el contrario, una situación de más calor podría producir nubes
que a la vez hicieran ese efecto también de reflejar más la luz del sol. Los propios sistemas vivos, el aumento de la masa vegetal o la pérdida de masa vegetal comportan cambios de la reflectividad del planeta, del albedo o de la propia atmósfera. Lovelock hablaba de la presencia de humos en una Tierra primigenia que posiblemente eran los encargados de mantener esos rayos ultravioleta fuera, como ahora lo hace el ozono, ¿no? Es decir, siempre hay multitud de sistemas. Yo creo que quizás un poco lo interesante de estos sistemas complejos, como tú dices, es que hay muchos mecanismos por los cuales uno le puede ayudar al otro. Oye, hay otra cosa que me preocupa, Javier y Eva. Por ejemplo, si uno cuando contemplas el mar al atardecer, piensas que lleva muchos años este tema así, ¿no? Y que cada vez habría más sal en el mar, porque cada vez pasa más tiempo que los ríos van echando toda la sal que recogen por ahí en la tierra, en el mar, y tú sabes que más allá de un cierto nivel de salinidad en el mar, se me morirían todos los peces y esto sería una catástrofe. Y sin embargo, otra vez, es como si esto se autorregulara de alguna manera y no cambia, ya me dirás por qué, no cambia la cantidad de sal que hay en el mar. ¿Cómo ocurre eso? Decir porque hay algún mecanismo que se sabe que está relacionado, por ejemplo, con el plancton marino. Los organismos del plancton, que son microorganismos que están en suspensión, pues regulan a través, pero por sus propios procesos, ¿no? Yo siempre quiero... No porque alguien lo diga. No por alguien lo diga ni porque esté predeterminado, sino por su propio funcionamiento, pues acumulan y liberan un gas que es el dimetilsulfuro o sulfuro de dimetilo, dependiendo de cómo la taxonomía, y entonces esto constituye unas micropartículas alrededor de lo cual se crean los núcleos de condensación de las nubes, y gracias a las nubes pues se acumula el vapor de agua de la atmósfera y lo que dice Javier, pues hay más albedo y se mantiene, entonces forma parte del ciclo del agua, y en esas nubes también pues van iones. Y entonces hay una autorregulación. Sabemos algún mecanismo. Qué fantástico, ¿no, Javier? Dime, me ibas a decir que además, posiblemente si este mecanismo un día no fuera tan efectivo, hay otros 5 o 6 reemplazos que la vida ha ido creando, que podrían dar cuenta, ¿no? Es decir, posiblemente la forma de responder, por lo tanto, de supervivencia, el mecanismo evolutivo es terriblemente efectivo. Oye, en ese sentido, si se estropeara, y si alguno de estos mecanismos fallara, o si no fallara nada, de todas maneras, os voy a enseñar 2 minutos de un reportaje que nos dice exactamente, bueno, que nos coloca realmente, aproximadamente, en el tiempo cósmico, y que nos dice, oiga, pues si esto fuera un reloj, la vida de las plantas, de los animales, entre los que os contamos, va de 4 a 5. Nuestro planeta, la Tierra, se formó del polvo estelar hace 4.500 millones de años. Poco a poco se enfrió y surgió la vida. Hace tan solo 250 millones de años que los continentes se separaron, creando el planeta que hoy conocemos. El Sol, que con su calor ha proporcionado la vida, también será el causante de su muerte. Nuestro astro rey, cada vez más brillante, producirá cambios en nuestro planeta que culminarán con su destrucción. Si trasladamos la historia de la Tierra a un reloj donde cada hora represente 1.000 millones de años, actualmente nos encontramos en plena madrugada. La vida animal se inició hace apenas media hora y se extinguirá en otros 30 minutos. Los humanos, gracias al poder de adaptación que nos proporciona la tecnología, tal vez seamos de las últimas especies en perecer. En la evolución hasta su muerte, que se producirá en 7.500 millones de años, la Tierra sufrirá cambios inversos a los que la llevaron a ser un planeta vivo. En apenas un cuarto de hora, es decir, en 250 millones de años, los planetas se habrán unido de nuevo en una masa continental única. En una hora, la temperatura sobre la superficie será de 70 grados. El aumento de la temperatura provocará un deterioro de la atmósfera terrestre que conducirá de nuevo a la vida al interior de los océanos. Sobre las 8 de la mañana las radiaciones solares producirán la evaporación de los océanos.
La superficie de nuestro planeta, árida y extrema, se parecerá cada vez más a un gran desierto. A partir de este momento las condiciones solo empeorarán. El Sol podría acabar engullendo a la Tierra y en su final como gigante roja, fundiendo y esparciendo nuestros átomos por el espacio. En otro posible final, el Sol no engulliría a la Tierra. Pero en su etapa posterior como enana blanca, la Tierra acabaría como un lugar tenebroso, extremadamente frío y sin un atismo de la vida que hemos conocido. No me digan que no es fantástico el tema de la idea de Gaia, esa especie de diosa griega representando a la Tierra que lanzó Lovelock hace 30 años o más, ¿no? 30 años. Digo que es fantástico porque, bueno, oye, aquello parecía un desatino tremendo y a mucha gente le sigue pareciendo, pero la verdad es que teníais razón, en el sentido de que esto, oye, se autorregula en cierta manera, claro, sin un propósito, como decís, allí no hay nadie que esté cocinando este platito, pero esto se autorregula solo y sin embargo hay peligros. Tú me has hablado de algunos de los estrés, pero el propio Javier nos dice hay mecanismos sustitutivos que están allí como esperando si algo falla, que podrían ponerse en marcha. Uno de estos mecanismos impresionantes es el de la simbiosis, ¿no? El que hubo al comienzo de todo, cuando se juntan. Bueno, tú se lo explicas a la... Y los que sigue habiendo, porque actualmente pues una gran amiga de Lovelock, que es Lynn Margulis, pues ha escrito un libro que se llama El planeta simbiótico. Sí. Y realmente de lo que tenemos que hablar es de que a lo largo de la historia de la Tierra ha habido muchas catástrofes, han cambiado las formas de la vida, pero no ha cambiado la vida. Y lo único que ha cambiado han sido los mecanismos de simbiosis. Han cambiado los mecanismos de simbiosis entre los organismos. Oye, la simbiosis sobre todo para lo que te sirve es para producirte una diversidad Innovación evolutiva. Innovación significa innovación de formas e innovación de funciones. Y por eso vienen los nuevos mecanismos de regulación. Con el tiempo. Y la propia evolución que sigue ahí, ¿no? Es decir, porque a veces yo siempre en estas cosas, y Margulis en eso siempre juega un poco a provocar, ¿no? Como diciendo, no hay evolución realmente en el sentido estricto, lo que hay es simbiosis, ¿no? Tenemos la mitocondria dentro de la célula y gracias a eso tenemos una máquina que puede generar otras cosas, ¿no? Y a veces también macroscópicamente es lo mismo. Claro, y esta visión de Gaia a veces también se ha exagerado un poco hacia ese sentido casi consciente, ¿no? De un mundo, cuando realmente estamos hablando siempre de ese azar y de esa necesidad, es decir, esa simbiosis no es más que resultado precisamente de esos mismos procesos que hacen tan especial a nuestro planeta, ¿no? Y lo que me estáis diciendo es positivo, es negativo. Quiero decirte, tengo que estar más tranquilo cuando termine este programa, de cara a la contaminación, de cara a la radiación, de cara a... Hay un problema, que es el factor tiempo. De 4 a 5. Pero el factor tiempo, porque la introducción de los estreses debido a las actividades humanas y la introducción de otros factores de estrés que no estaban hasta hace muy poco, la velocidad y la intensidad con las que se están haciendo hace que ni los mecanismos de mutación para cambiar los nuevos organismos, ni los mecanismos de innovación evolutiva debido a la suma de genomas, la simbiosis o simbiogénesis, que es más propio decir simbiogénesis, no hay tiempo biológico para que... O sea, la vida lo podría hacer, pero el problema está en que la capacidad tecnológica del hombre actualmente hace que la intensidad y la rapidez en la acción negativa... Y no tenemos 3.000 millones de años por delante como tuvimos. Por eso es tan importante saber si cómo se ha autorregulado el 21%, porque si conseguimos encontrar algunos de los mecanismos clave de ese no cambio, han cambiado todas las formas de vida sobre la Tierra, todos los sistemas forestales, todos los sistemas de vida en los océanos. Pero el 21% no ha cambiado. Si sabemos eso,
podríamos tener algún mecanismo para tratar de mantener esa atmósfera, y si no, nosotros desapareceremos. Bueno, no es que quiera dejarles con este pensamiento de que vamos a desaparecer si no encontramos el mecanismo por el cual hemos podido o se ha podido mantener este 21% estable en la atmósfera, porque ahora ha llegado el momento de la cuestión. Y la cuestión, como saben, esta vez es sencilla, tal vez más sencilla que la cuestión del trimestre pasado. Lo que les estamos sugiriendo a nuestra audiencia, a los que quieran participar en el concurso y ganar el ordenador, es que elaboren ellos mismos una ley, como hizo Newton con la gravedad, que miren a su alrededor y se pregunten, bueno, si hay algunas repeticiones, algunos comportamientos de cosas o de personas, pregunten a la naturaleza, tal vez más que a las personas, que les permitan a ustedes decir, oiga, si hacen esto, va a ocurrir eso, que les permita establecer una ley. Y como siempre, bueno, ¿se os ocurre alguna de ley? Es difícil, ¿no? ¿Alguna ley así nueva? No digo que pueda sustituir... De Murphy y estas cosas, ¿no? Pues eso, ¿no? Pero sencillas, de andar por casa. Y con esto les dejamos hasta la próxima semana. Gracias por haber estado una vez más con nosotros y con nuestros invitados.